Bien. Por favor, nos dirigimos a la URL que les acabo de colocar en el chat. En la parte superior vamos a tener un botón naranja que dice ingresar al sistema. Por favor, vamos a dar clic ahí y se nos va a abrir otra pantalla en la cual nos van a solicitar el número de cédula y la contraseña. Por favor, en el número de cédula, colocar su número de cédula personal y en la contraseña por temas de capacitación, una contraseña temporal que vamos a utilizar es 123. ¿Sí? Por favor, en caso de que alguna persona tenga algún inconveniente con el acceso al aplicativo, por favor me indica. Muchas gracias. Una vez que nosotros hayamos ingresado al sistema, por defecto, siempre la primera vista que vamos a tener va a ser la bandeja de recibidos, es decir, todos los documentos que nosotros hayamos recibido, ya sea como destinatarios del documento o como con copia, ¿sí? En este caso, que nosotros vamos a topar el tema de la recepción de documentos externos, por favor, debemos validar lo siguiente, ¿sí? En la parte izquierda, nosotros tenemos un menú que es parecido al menú de un correo electrónico y tenemos aquí varias secciones. Tenemos la opción de nuevo. Esta opción de nuevo es únicamente para generar documentos de salida de la institución, es decir, para generar documentos ya sean memos, oficios, circulares, sean documentos que van a salir de la institución o que van a generarse internamente, ¿sí? Es decir, de un departamento para otro. Tenemos la sección de las bandejas, que prácticamente es en donde nosotros vamos a tener los documentos, dependiendo de cómo se vayan elaborando, ¿sí? O de cómo vayamos recibiendo, es decir, cómo vaya el flujo de cada uno de los documentos, ¿sí? Adicional, para la capacitación de este tema en particular, todos los usuarios que nos encontramos ahorita en la capacitación deberíamos tener la sección de bandeja de entrada. Esta sección de bandeja de entrada nos va a permitir registrar todos los documentos que nosotros receptemos, ya sea por ventanilla o por el medio que como institución tengamos para la recepción de los documentos. Por favor, los participantes, si me pueden confirmar si es que todos tenemos esta sección. En caso de que alguien no tenga la sección de bandeja de entrada, por favor me indica su nombre o número de cédula para poder revisar los permisos para que les aparezca esta sección para poder continuar con la capacitación. Gracias. Disculpe, una consulta. Ahorita ingresé y no, o sea, el usuario es mi cédula y me dijo 1, 2, 3, 4 la clave, ¿no es cierto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ujú. Por favor, ¿me puede ayudar con su nombre para poder revisarle el permiso? Ya el mío ya valió. David Lanos es mi nombre. Y si tiene usted los permisos de la bandeja de entrada, esta sección de aquí de bandeja de entrada debe estar bajo la sección de las bandejas, en la parte izquierda del menú. Sí, bandeja en elaboración, recibidos, eliminados, No, no. enviados, destinados. Esta sección de aquí de bandeja de entrada, debemos tener estas opciones que dice registrar, comprobante, carga de documentos digitalizados, carga de anexos al documento y documentos ciudadanos. Esta sección No, es la que debemos tener. ¿Esta no tiene? no tengo. No. Ya. En este momento les reviso ya.
Buenas tardes. Estimado David, por favor, si podemos salir del sistema dando clic desde el botón superior en la parte derecha para poder salir de la sesión. Y nuevamente, por favor, si es que podemos ingresar otra vez con nuestra cédula y la contraseña 123. Muchas gracias. Listo. Estimado Hugo, por favor, si podemos hacer lo mismo, si es que podemos salir y volver a ingresar a la aplicación. Muy amable. Los otros participantes tal vez, no sé si es que me pueden confirmar si es que ingresaron a la aplicación y si es que tienen la sección de bandeja de entrada. Tal vez, estimada Fernanda, tal vez si es que usted me puede confirmar, también desde Secretaría, también si es que tal vez me pueden confirmar, si es que pudieron ingresar al sistema con su número de cédula y la contraseña 123 para poder verificar que tengan esa sección en su perfil. Ya, en este momento le verifico ya. Asimismo, en este momento le acabo de asignar los permisos, estimada Fernanda. Por favor, si podemos salir y volver a ingresar a la aplicación para validar que los permisos hayan sido asignados al usuario. Muchas gracias. Bien, una vez que nosotros hayamos ingresado a la aplicación, por favor nos vamos a dirigir a la sección de bandeja de entrada. ¿Sí? En la sección de bandeja de entrada, para poder nosotros recibir un documento, lo que vamos a tener que hacer es registrar. ¿Sí? Mire, en caso de que alguna persona ya haya participado de la capacitación de la generación de los documentos de salida, nosotros podemos ver que la pantalla es similar a la generación de un documento de salida, ¿sí? Sin embargo, vamos a tener ahí un poquito de diferencias. Miren, igual para las personas que no hemos participado de la otra capacitación, miren, les voy a mostrar. Nosotros tenemos también aquí la opción de nuevo, ¿sí? Miren, en la opción de nuevo es similar la pantalla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué? Miren, aquí nosotros no vamos a salir como remitentes del documento. Perdón, aquí nosotros salimos como remitentes del documento. Y los documentos que desde esta opción nosotros podemos generar son documentos de salida, ¿sí? O documentos que van a circular dentro de la institución, ¿sí? Por ejemplo, memorandos, oficios, circulares, acuerdos, etcétera, ¿sí? Desde esta opción
nosotros no vamos a poder registrar un documento. Es decir, yo no voy a poder recibir un documento e ingresarlo al sistema. ¿Recibir un documento de quién? De una persona, ya sea natural o jurídica, que sea externa a mi institución, es decir, que no forme parte del staff de mi institución, ¿sí? O también puede ser un representante, ya sea de una institución pública o privada. ¿Desde dónde nosotros podemos hacer el registro de esa información? Desde la sección de la bandeja de entrada, ¿sí? En la sección de la bandeja de entrada, nosotros vamos a tener la opción de registrar. Miren, y aquí nosotros en el tipo de documento únicamente vamos a tener documento externo, ¿sí? No vamos a tener aquí la opción de memorandos, oficios, circulares, ¿sí? Entonces, por favor, cuando nosotros hagamos la recepción de un documento, tener en cuenta desde dónde o desde qué opción nosotros tenemos que registrar un documento, ¿sí? Vamos a ir haciendo paso a paso y si es que me pueden igual ustedes acompañar también con la generación de este documento, ustedes también podrían, ¿sí? Registrar igual un documento. Vamos a hacer que ese documento eh, me llegue a mí, ¿sí? Para ir viendo cómo funciona esto de la recepción de documentos. Asimismo, cuando nosotros vamos a registrar un documento, nosotros aquí en la parte superior vamos a tener una sección de trámite. ¿A qué se refiere el trámite? Mire, el trámite, si es que nosotros hacemos una comparación a nivel físico, el trámite o expediente prácticamente va a ser un símil a una carpeta, en donde nosotros vamos a tener organizada nuestra información. Es decir, que, por ejemplo, dependiendo del proceso o del trámite que se vaya a realizar, yo podría tener uno o varios documentos relacionados a lo mismo, ¿sí? Entonces, el número de trámite prácticamente va a ser el folder o carpeta en donde nosotros vamos a ir almacenando todos nuestros documentos, ya sean documentos externos, que prácticamente es lo que estamos haciendo ahorita, o pueden ser inclusive documentos internos, ¿sí? Que se generen desde la institución, ya sea como respuesta o como gestión del documento que estoy recibiendo, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí nosotros podemos tener trámites o expedientes, por ejemplo, en el tema de compras públicas, por ejemplo, puede ser de subastas, consultorías, ínfimas cuantías, cotizaciones, etcétera, ¿sí? Y nosotros vamos a ir agrupando u organizando nuestros documentos de acuerdo a un número de trámite. Entonces, en el sistema nosotros vamos a manejar dos números. El número de trámite, que prácticamente es un número institucional, es decir, que va a fluir y que va a caminar por toda la institución. ¿Por qué? Porque en un mismo trámite puede haber inclusive la participación de varias dependencias. Por ejemplo, en el caso de compras públicas, puede ser que el área requirente o la que genera la necesidad es una área. También aquí en este proceso puede participar el área de compras públicas en el caso de que exista en la institución, puede participar financiero, etcétera, ¿sí? Entonces pueden haber varias áreas que participan generando documentos relacionados al mismo trámite. Todos esos documentos, a pesar de que son generados por diferentes áreas o dependencias, van a estar relacionadas al mismo número de trámite, ¿sí? Pero en cambio, cada dependencia tendrá su propio número de trámite. Es decir, que, por ejemplo, el número de documento. El número de documento, por ejemplo, está generado con las siglas de la dependencia, ¿sí? Como podemos ver, el número del expediente o trámite solo va a estar generado con las siglas institucionales. ¿Sí? A eso nos vamos a referir con el número de trámite. Entonces, en el sistema nosotros vamos a manejar dos números. El número de trámite que es institucional y el número de documento que va a ser de acuerdo a la dependencia o el área que haya generado el documento. En este caso, nosotros, en caso de que recibamos por primera vez un documento relacionado a un trámite o que sepamos que va a generarse un nuevo trámite de una persona, podríamos seleccionar crear nuevo trámite. Pero, por ejemplo, podemos también tener la opción de que una persona está, por ejemplo,
entregando un documento que puede ser una insistencia, por ejemplo, a un trámite que ya se había iniciado anteriormente, ¿sí? Puede ser una insistencia, puede ser un documento faltante, algo que le hayan solicitado, algo adicional, ¿sí? Y yo voy a entregar a la ventanilla. En caso de que yo ya esté entregando un documento adicional a un trámite que ya está dándose gestión o que ya existe en nuestra institución, prácticamente lo que tendríamos que hacer es aquí. En el asignar este documento a un trámite existente, en el número del trámite, nosotros lo podemos digitar manualmente en caso que tengamos conocimiento del número de trámite, ¿sí? Y si no, podríamos aquí buscarlo. Por ejemplo, en este caso, si es que es una insistencia de una persona que ya nos ha entregado el documento, podríamos buscarle por el remitente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo voy a buscar en el remitente como Silvia. Y miren, aquí lo que va a aparecer es que me va a aparecer varios trámites, ¿sí? Relacionados con el remitente. Entonces podría pasar esto, podría ocurrir y podría aquí salirme diferentes asuntos de diferentes trámites, ¿sí? Y podría yo consultarle al usuario referente a qué trámite es. Si es que me puede informar igual que es un trámite nuevo, pues simplemente yo le pondría como trámite nuevo, ¿sí? En caso de que tengamos que asignar esto a un trámite existente, buscamos, ¿sí? Y aquí, en la primera columna, en donde nos sale la flechita titilando naranja, seleccionaríamos a qué trámite deseo que vaya el documento que voy a registrar, ¿sí? Para efectos de la capacitación, por favor, vamos a colocar crear un nuevo trámite, como que es la primera vez que una persona nos viene a entregar su documento para cualquier solicitud que tenga, ¿sí? Por favor, en caso de que necesitamos alguna aclaración, tengamos alguna duda, no hay inconveniente, me interrumpen nomás en cualquier parte del proceso. Sí, muchas gracias. Para nosotros poder registrar la información que contiene el documento que estamos recibiendo, es decir, para colocar el de y el para, el remitente y el destinatario del documento, en la sección de los botones naranjas, nosotros vamos a buscar aquí en el buscar de para, ¿sí? Como este documento que nosotros estamos recibiendo es de una persona externa a la institución, nosotros aquí en la sección del buscar persona, lo que tenemos que hacer es primero cambiar el tipo de usuario, ¿sí? No vamos a colocarlo como servidor público, sino que deberíamos buscarlo como ciudadano. Los ciudadanos van a ser prácticamente las personas externas a nuestra institución, ¿sí? Asimismo, en los datos del usuario, nosotros podemos colocar la cédula, el nombre, el cargo, el correo electrónico, la institución o el área para poder buscar y localizar al ciudadano que nos está entregando el documento, es decir, a la persona que está como remitente del documento. Por ejemplo, en este caso yo podría buscar con el número de cédula. Aquí, por ejemplo, pueden hacer ustedes el ejercicio colocando el número de cédula, por ejemplo, de la mamá, del papá, si es que tienen de los hijos o del esposo, sí, alguna persona que no sea parte de la institución, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo voy a buscar el número de cédula de una persona que no está registrada aquí en la institución, ¿sí? Y voy a poner buscar. Mire, en este caso no lo encontró, ¿sí? En caso de que nosotros no encontremos a la persona que queremos registrar como remitente del documento, nosotros debemos tener aquí al lado del resultado de la búsqueda un botón que dice crear ciudadano.
¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer? Dar clic sobre el botón y nos va a aparecer una pantallita adicional. ¿Para qué? Para ingresar los datos del remitente, ¿sí? En este caso, yo voy a colocar nuevamente el número de la cédula de la persona que voy a colocar como remitente del documento, ¿sí? Miren, al momento de yo colocar el número de cédula de la persona, ¿qué es lo que va a pasar? En el sistema me va a buscar los datos de esa persona con los datos que podemos tener en el registro civil, ¿sí? Y aquí yo voy a tener una ayuda, ¿sí? Miren, aquí me sale el número de cédula, los nombres, estado civil, género y en caso de que tenga la dirección. ¿Para qué? Para yo poder ir completando la información del ciudadano que me está entregando el documento. ¿Qué es lo que tenemos que poner como información mínima del ciudadano? Tenemos que colocar el nombre, el apellido, ¿sí? Y la ciudad. Para colocar el nombre, tenemos dos opciones. En el nombre, por ejemplo, al lado del texto, nosotros tenemos una hojita, un icono de una hojita. Si nosotros damos clic sobre esta, miren lo que sucede. Nos copia el nombre que nos provee de la información del registro civil. Asimismo, podemos hacer con el apellido, ¿sí? Esto prácticamente nos va a ayudar a minimizar eh, los errores de digitalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos, por ejemplo, nombres que son de la escritura media diferente, ¿sí? Por ejemplo, miren, en el caso mío, Silvia es con Y, ¿sí? Entonces, para que no me digiten con I latina, ¿sí? Se puede utilizar esta opción del copiado para que me salga prácticamente o registrarle al usuario con los nombres exactos que se encuentra registrado en el registro civil, ¿sí? Sin embargo, esta funcionalidad tenemos que tener en cuenta que es para la mayoría, digamos, de los nombres o para la mayoría de las personas que contamos con dos nombres, dos apellidos. Pero sí existen las particularidades que a veces tenemos, por ejemplo, personas que tienen tres nombres, dos apellidos, o tienen un solo nombre, los dos apellidos, o tienen dos nombres, un apellido, ¿sí? Para estas particularidades, probablemente estos copiar los datos no nos va a funcionar de manera adecuada, ¿sí? Sin embargo, para minimizar el error de digitalización, de digitación, diré, ¿sí? Lo que podemos hacer es seleccionamos parte del nombre, control C, control V, ¿sí? Y esto también, al tener nosotros ya la información, pues simplemente podemos seleccionar y colocarla donde se requiera, ¿sí? Que también nos ayudará a reducir los errores. Adicional, nosotros también tenemos más información. Mientras más información nosotros registremos de una persona es mejor. ¿Por qué? Porque yo voy a poder localizarla de mejor manera en caso de que me vuelva a dejar o que me venga a entregar nuevamente un documento. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, selecciono el título, ¿sí? Siempre vamos a tener aquí esta ayuda para buscar, para ir filtrando la información, ¿sí? En caso de que el documento que estamos recibiendo, el remitente tenga un grado militar o policial, pues lo podemos también registrar. En caso de que la persona trabaje en una institución en particular o puede ser representante legal de una institución, podemos colocar aquí el nombre de la institución, podemos colocar el puesto o el cargo que tiene a nivel institucional, ¿sí? Y aquí podemos registrar la ciudad, ¿sí? Adicional a dirección. En caso de nosotros tener la información directa del registro civil, podemos hacer la misma acción, dar clic sobre la hojita y copiarnos la información que nos provee el sistema. Asimismo, si no, podríamos digitarla, ¿sí?
También podemos registrar los números telefónicos en caso de que tenga yo más de un número telefónico. Por ejemplo, puedo tener convencional, celular, ¿sí? Podríamos nosotros registrar todos los números separados con este backslash, ¿sí? Para saber que son números diferentes. Adicional, es importante, pero no está como un campo obligatorio el correo electrónico, ¿sí? ¿Por qué es importante el correo electrónico? En caso de que nosotros registremos el correo electrónico del ciudadano, lo que le va a permitir al ciudadano es prácticamente dar seguimiento desde el sistema a su documento, ¿sí? Es decir, cuando yo registre al ciudadano, ¿qué es lo que le va a pasar? Miren, si nosotros nos fijamos aquí en la contraseña, ¿sí? Nos dice cambiar contraseña. Y como nosotros estamos registrando un nuevo ciudadano, está con el check activado. ¿Esto qué quiere decir o qué es lo que va a hacer? Esto lo que va a hacer es enviar una notificación de correo electrónico al correo registrado aquí, ¿sí? Indicándole que se ha recibido o que se ha receptado un documento en el cual es el remitente y que puede dar seguimiento de su documento o de la gestión de su documento desde o ingresando a la aplicación, ¿sí? Y él puede desde ahí, desde el registro de aquí que le va a llegar o desde la notificación de correo, él va a poder cambiar la contraseña y va a poder ingresar al sistema como ciudadano para poder dar seguimiento a su documento. Ya vamos a ver si es que podemos ver eso como ciudadanos, ¿ya? Pero esto sería el registro de un ciudadano. ¿Por qué el correo electrónico, a pesar de que es importante en el uso del aplicativo, no está como obligatorio? Porque todavía hay personas que no tienen registrado un correo electrónico o que probablemente son personas también que pueden ser adultos mayores que no están relacionados mucho con la parte tecnológica y no necesariamente tienen un correo electrónico, pero no por eso yo podría evitar recibirle el documento, ¿no es cierto? Yo igual debería poder receptar ese documento e ingresarlo a la institución. Entonces, por esta razón, el correo electrónico no está como obligatorio, a pesar de que sí es importante para que los ciudadanos que nos dejan los documentos puedan dar seguimiento desde el sistema ellos mismos, ¿sí? En este caso, una vez que ya hayan ingresado toda la información del ciudadano, por favor, para guardar la información, vamos a dar clic en el botón naranja que dice aceptar. ¿Sí? Y miren, aquí me va a informar que el ciudadano con el número de cédula tal ha sido creado. ¿Sí? Puede existir el caso de que llegue una persona que no tenga un número de cédula. ¿Sí? Si es que ustedes están creando el ciudadano, ustedes pueden ver que ustedes no van a tener esta opción de no tiene cédula. Esto se recomienda que únicamente una persona tenga este permiso. ¿Para qué? Para que pueda crear o registrar ciudadanos sin un número de cédula y puedan aquí colocar el número de documento que tengan. Ya puede ser un pasaporte, un documento de identificación, ¿sí? Pero que no sea una cédula. Aquí podría una persona encargada de la recepción de documentos tener este permiso y generar los usuarios, ¿sí? Sin embargo, si es que ustedes igual a nivel institucional requieren que todo el personal lo tenga, igual se podría otorgar, ¿sí? Eso ya dependería de cómo vayan a manejarse ustedes a nivel interno. Esta opción también que permite que nosotros cuando creamos los ciudadanos al asignar o al registrar con un número de cédula, nosotros prácticamente evitemos la duplicidad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, digamos que esta persona ya está creada. Miren, yo voy aquí a dar clic en buscar.
Miren, ¿qué es lo que sucede? Al digitar la información y dar clic en buscar, como yo acabo de crear el ciudadano, a mí ya me aparece información, ¿sí? Pero, por ejemplo, miren lo que puede pasar. Digamos que yo voy a registrar un documento. Yo voy al buscar de para, coloco como ciudadano y yo no lo busco, ¿sí? Sino que me voy directo a crear ciudadano. No le busqué al usuario, al remitente. Y yo aquí coloco directo la información, ¿sí? Miren, y voy a registrar. A mí el sistema ya me da una alerta de que existe un usuario registrado con el mismo número de cédula, ¿sí? Pero si es que yo no colocar el número de cédula, ¿sí? Miren lo que puede pasar. Yo ingreso los datos del ciudadano, ¿sí? Y lo único que hago es poner la información mínima. Coloco el nombre, el apellido y la ciudad, ¿sí? Y pongo aceptar. Miren lo que pasa. El sistema, a pesar de que yo registré, ¿por qué? Porque me busca también por los nombres, ¿sí? Me dice que ya existe un usuario registrado con datos similares. Sin embargo, si es que yo insisto en la creación y pongo crear ciudadano, ¿sí? Y no verifico la información para ver si es que es la misma persona y está asignada a la misma institución, cargo, título, todo, yo podría generar otra vez el mismo ciudadano, ¿sí? Pero para relacionarlo con otro documento. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo yo al insistir la creación del ciudadano? Voy a hacer duplicidad de información, ¿sí? Y el mismo ciudadano va a tener muchos usuarios creados para cada uno de los documentos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a recibir un documento es siempre buscarlo, ¿sí? Y de preferencia, por eso le solicitamos que siempre se registre el número de cédula, porque de preferencia lo vamos a buscar con su número, prácticamente con su número único, ¿sí? Que es su identificación personal. ¿Para qué? Para esta persona, una vez que la hayamos encontrado y la hayamos registrado, ya sea por primera vez, ¿sí? Podamos ya buscarla y encontrarla para colocarla como remitente del documento. Es decir, que a esta persona yo la voy a colocar como D, ¿sí? Nosotros en el resultado de la búsqueda, en la última columna, nosotros tenemos una columna que dice colocar como, que lo podemos colocar como D, que sería el remitente del documento, como para, que sería el destinatario. En caso que en el documento yo tenga alguna persona como con copia y que sea parte de la institución, pues puedo registrar también el con copia. Y también en caso de que necesite informar como informado, ¿sí? Pero generalmente lo que nosotros vamos a tener en un documento que recibamos va a ser de para y tal vez el con copia, ¿sí? En este caso, al ciudadano, al hacer un registro externo de un documento, va a ser un ciudadano, ¿sí? El remitente, el destinatario. El destinatario sí va a ser una persona de la institución, ¿sí? ¿Por qué? Porque el documento está dirigido a alguien que pertenece a nuestra institución. Puede ser a la autoridad máxima. En este caso, no sé ustedes igual cómo reciben los documentos, si es que ustedes reciben los documentos destinados únicamente al, al jefe del departamento del cuerpo de bomberos o si es que también reciben documentos a otras personas. No sé si es que igual me pueden ayudar con esa información. Gracias.
Bueno, en caso de que los documentos estén, por ejemplo, designados, en este caso le voy a poner que el documento está destinado para el señor Byron Murillo, que es el jefe de operaciones, ¿sí? Ya me dicen que al jefe y al director. Aquí al director de prevención. Y entonces, por ejemplo, hagamos el ejemplo de que va a estar dirigido al director de prevención, ¿ya? Ya, si ustedes desean, pueden hacer también dirigido al jefe de operaciones o también al director de talento humano. Ok, todo dependerá de cómo nos llegue a nosotros el documento físico que estamos recibiendo. Podemos buscar ahí a cualquiera de las personas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso yo voy a coger al ingeniero eh, Carlos Isalema, ¿sí? Que está como director de prevención. Y a él, en cambio, le voy a poner como para, es decir, como destinatario del documento, ¿sí? En caso de que yo ya haya colocado aquí las personas que están reflejadas en mi documento físico, ¿no? Yo debería coger el documento físico y ver a quién está como destinatario y quién está como remitente, es decir, quién es el firmante del documento. A esas personas es a las que les voy a registrar aquí, ¿sí? Una vez que esas personas estén ya registradas aquí, yo voy a dar clic en aceptar, ¿sí? Y en la información de los involucrados prácticamente estaría aquí el nombre del ciudadano como remitente y aquí el nombre del servidor público o del personal de la institución, ¿sí? Como destinatario. Adicional, tenemos que registrar información adicional que tenemos nosotros en el documento físico. Miren, aquí nosotros tenemos una fecha de documento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede darse el caso que hoy, 29 de junio, yo esté recibiendo un documento que ha sido generado o enviado el 28, por ejemplo. Digamos que fue enviado el día de ayer, ¿sí? Y en mi documento impreso, en mi documento físico que yo lo tengo en mis manos, la fecha dice 28. Entonces yo aquí voy a poner la fecha que se tiene en el documento, ¿sí? Aquí el tipo de documento por defecto siempre va a ser un documento externo. Es el que estoy recibiendo. Miren, aquí en la categoría, en la recepción de los documentos externos, asimismo generalmente puede ser normal, pero aquí yo sí puedo tener un documento extemporáneo. ¿En qué caso, por ejemplo? Digamos que ese documento fue enviado con fecha 28 y que era, por ejemplo, para asistir a algún evento, ¿sí? Pero el evento era el mismo 28, ¿sí? Sin embargo, el día 29, que es el día de hoy, yo estoy recibiendo el documento y lo voy a recibir, pero como ya es un documento que probablemente ya pasó la hora o ya pasó el evento, yo le voy a colocar como extemporáneo, ¿sí? Asimismo puede pasar, igual, por ejemplo, digamos que fue hoy en la mañana, sí, pero ya se pasó el tiempo, o sea, yo ya no puedo asistir al evento o ya no se puede dar cumplimiento de acuerdo a lo requerido o si ya se fue, ¿sí? Es extemporáneo. Generalmente, como les digo, va a ser normal, pero puede darse el caso que sea un extemporáneo. El personal, en este caso, podría darse en caso de que una persona esté solicitando algo, podría ser a alguien en específico, pero casi no se va a dar. En estos casos de documentos externos, yo creería que casi no se va a dar que un documento sea personal o sea para que alguien en particular con nombre y apellido sea quien atienda, ¿sí? Es decir, que a nivel interno no se pueda gestionar por un departamento o por otra persona. Creería que no se da ese caso. Y el urgente, en caso igual de que
pues a nivel institucional se haya dado la disposición de que pues ciertos trámites deban catalogarse como urgentes, ¿sí? Dependiendo de cómo ustedes funcionen a nivel interno. En este ejemplo yo le voy a colocar como normal, ¿sí? Aquí el número de referencia. Por ejemplo, el número de referencia muchas veces a nosotros nos dejan un documento de instituciones, sí, ya sean públicas o privadas. Y estos documentos sí pueden tener un número. En caso de que mi documento físico tenga ahí impreso un número, sí, yo aquí podría colocar el número de referencia. Por ejemplo, en este caso, yo le voy a poner que ha tenido un documento de la empresa Innova Files, ¿sí? Que ha sido de este año. ¿Sí? Es el documento 0015, por ejemplo, y es un oficio, ¿sí? Digamos que ese es el número que yo tengo reflejado en mi documento que acabo de recibir. Entonces, ese es el número que yo deberé colocar ahí como número de referencia en caso de que el documento tenga. Puede ser que me están dejando una carta que está dirigida a alguien y probablemente esa carta no tiene un número de referencia. En caso de que no tenga, pues no lo colocaría. Lo importante es que aquí cuando yo registro la información, aquí tiene que registrarse la información tal cual yo la estoy recibiendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el asunto, igual no sé si es que alguien me pueda ayudar. ¿Qué es lo que más frecuentemente ustedes reciben? No sé, tal vez alguna solicitud, un préstamo, algo, no sé si es que tal vez igual aquí alguien me podría ayudar. Ya, por ejemplo, aquí podríamos, muchas gracias. Solicitud para capacitación de primeros auxilios le podría poner, ¿no es cierto? Por ejemplo, al personal de la empresa Innova Files. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo ahí podría poner el asunto, ¿sí? Eso igual es la información que yo tengo en mi documento físico, ¿sí? Siempre esta información va a ser todo lo que yo tenga en mi documento físico, ¿sí? Y aquí en el resumen, prácticamente yo podría colocar una breve descripción del contenido de mi documento. Podría ser algo similar al asunto, sí, o podría ser algo más específico o detallado. Sí, por ejemplo, yo aquí podría poner, se menciona en el documento recibido que la empresa cuenta con 100 personas como parte de su personal y también dispone del espacio físico para dictar la capacitación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo aquí colocaría un breve resumen. Probablemente el documento tiene muchísima más información, ¿sí? Pero yo al haber leído así brevemente, yo puedo colocar un resumen de lo que trata el documento, ¿sí? Asimismo, una vez que nosotros ya hayamos colocado el resumen, en la parte inferior nosotros tenemos una opción para registrar notas. ¿Qué son las notas? Las notas prácticamente pueden ser palabras claves, ¿sí? Que nos van a ayudar a buscar un documento de manera más ágil y más rápida. O varios documentos, ¿sí? Porque yo puedo, por ejemplo, ingresar aquí varios documentos que se traten de un mismo tema, ¿sí? Si es que yo tengo aquí, por ejemplo, un número de proceso, yo podría colocar aquí el número de proceso
Por ejemplo, le voy a colocar Innova 0012, ¿sí? Y eso me va a permitir que toda la documentación referente a esto siempre esté direccionada al mismo número de proceso o a la misma palabra clave que yo coloque referente al documento que estoy registrando, ¿sí? Una vez que nosotros ya hayamos ingresado toda la documentación toda la información que se veía reflejada en mi documento, nosotros vamos a dar clic en aceptar, ¿sí? Para que se registre la información. Cuando nosotros demos clic en aceptar, miren lo que va a pasar. Se me va a levantar una ventanita, ¿sí? Para impresión del comprobante. Esto prácticamente lo que me va a permitir es imprimir la información de la recepción del documento, ¿sí? Si nosotros damos aquí imprimir comprobante, mire, nos va a aparecer una pantalla en blanco en formato A4 y al pie, en la parte derecha, me va a aparecer el nombre de la institución, el número de documento que me acaba de asignar el sistema. Miren, en este caso es el 01, que termina en E, que significa que es un documento externo. Me indica la fecha en la que se recibe, fecha y hora, y por quién fue recibido. En este caso les va a salir el nombre de cada uno de ustedes, ¿sí? Adicional, miren lo que sale aquí, que para verificar el estado del documento se ingrese y me indica aquí el URL, ¿sí? De su sistema y que usted puede utilizar este usuario, es decir, el número de cédula del usuario que estaba como remitente del documento. Es por eso que les decía que es importante registrar el correo electrónico, a pesar de que no está como obligatorio. ¿Por qué? Porque aquí le está informando al usuario que él puede dar seguimiento a su documento desde la aplicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos prácticamente hacer con esto? Esto nosotros deberíamos imprimir en el documento que acabamos de recibir. Cuando nosotros recibimos un documento, nosotros generalmente lo que hacemos es, nos entregan dos, un documento que se va a quedar en la institución y el otro documento que prácticamente es el respaldo de la persona que nos está dejando el documento, ¿no es cierto? Como que fuese un, un respaldo de entrega-recepción del documento, ¿sí? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Esto imprimir en los dos documentos. Miren, en este caso, yo voy a mandar a imprimir la recepción del documento. ¿Sí? Una vez que nosotros hayamos impreso la recepción del documento, lo que tendríamos que hacer posterior es prácticamente entregarle al, al usuario su documento para que tenga como respaldo y nosotros, en cambio, deberíamos digitalizar el documento que acabamos de recibir. ¿Para qué? Para que este documento digitalizado se vea como imagen principal del documento que acabamos de elaborar, ¿sí? Sí se le levantó esta pantallita para poder descargar el comprobante, sí. Y no tenemos la opción de imprimir comprobante o imprimir ticket. Probablemente también a veces lo que nos pasa es que en el navegador tenemos bloqueado para las ventanas o para las pantallas emergentes, sí. Y muchas veces no nos sale la pantallita emergente para la impresión del documento.
En caso de que nosotros, por A o B circunstancias del documento, no hayamos podido imprimir desde aquí o no nos haya salido, miren lo que también podemos hacer, ¿sí? Digamos que esta ventana se nos cerró o por accidente la perdí, ¿sí? Sin embargo, yo sí puedo volver a ejecutar la acción. ¿En dónde está este documento? El que acabamos de revisar, el que acabamos de registrar. Lo que nos puede pasar también es que por accidente dimos clic en otro lugar, ¿no es cierto? Pero nosotros ya le dimos clic en prácticamente imprimir el documento, ¿sí? ¿A dónde se fue ese documento? Si nosotros nos dirigimos a la sección de bandejas, el documento que nosotros acabamos de registrar está en la bandeja de en elaboración, ¿sí? Miren, se pueden dirigir ustedes a su bandeja de en elaboración, ¿sí? Y aquí está el documento, donde el remitente es el ciudadano y el destinatario es staff de nuestra institución, ¿sí? Nosotros podemos dirigirnos a la fecha del documento y dar clic aquí para ingresar a la información general. Miren, asimismo aquí nos aparecerá la información general del documento y en la parte superior nosotros aquí tenemos una lista de acciones que podemos ejecutar. La última acción me dice comprobante, ¿sí? Si es que doy clic ahí, miren, nuevamente me va a aparecer la ventanita para la impresión del comprobante, ¿sí? Y nuevamente podemos hacer la acción de la impresión, ¿sí? Y nuevamente retornaremos al documento para imprimir la recepción del mismo, ¿sí? Y asimismo nosotros nos podemos ir y nuevamente mandar a imprimir el documento, la recepción del mismo. ¿Para qué? Para poder entregar a nuestro usuario el documento ya con la recepción, ¿sí? Ese es un camino, ¿sí? La primera opción es cuando nosotros guardamos, nos lanza. Este sería otro camino, ¿sí? Para poder yo dirigirme al documento e imprimir el comprobante, pero también tenemos otro camino. Miren acá, asimismo, en la sección de la bandeja de entrada, nosotros tenemos la segunda opción que dice comprobante. Aquí también nosotros vamos a tener en la parte superior una sección de búsqueda. ¿Para qué? Para poder filtrar el documento. Miren, aquí nosotros podemos poner por asunto, por número de documento o número de referencia, la información que nosotros tengamos. Por ejemplo, yo aquí voy a poner capacitación. Miren, y aquí prácticamente tengo dos documentos. El documento que yo registré es este, ¿sí? Y yo como pertenezco a la gestión de operaciones, miren, a mí me sale con OP y en caso de que ustedes pertenezcan a otra área, les va a salir con las siglas de su área, ¿sí? En este caso, yo voy a seleccionar el documento que requiero, ¿sí? Que fue el que recibí para poder imprimir el comprobante y nuevamente voy a dar clic en imprimir comprobante y miren, aquí me va a salir. A diferencia de las otras dos opciones, como pudimos ver, aquí ya no me sale la pantallita que me dice imprimir comprobante, sino que directamente ya me abre el documento PDF para yo poder imprimir la información.
Entonces aquí lo que nosotros deberíamos hacer es prácticamente así mismo mandar a imprimir nuestro documento o nuestra recepción de documento. Un momentito, voy a ver si es que les puedo hacer la impresión del comprobante para que ustedes puedan ver cómo nos quedaría nuestro documento recibido. Bien, en caso de que nosotros ya realicemos la impresión de la recepción, ya sea por cualquiera de los tres caminos, como hemos visto, que nos puede ayudar la aplicación. Nosotros deberíamos entregar ya el documento con la información de la recepción a nuestro ciudadano. Para posterior nosotros continuar con el registro de la información. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros vamos a tener que digitalizar este documento que acabamos de recibir, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Como les había comentado, nuestro documento va a permanecer en la bandeja de elaboración. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros prácticamente enviemos el documento definitivamente al destinatario. En este caso, voy a ingresar al documento, ¿sí? Aquí tendré la información general. Tengo aquí el resumen, pero todavía no hemos digitalizado el documento recibido. ¿Cómo nosotros vamos a digitalizar el documento? O a asociar este documento escaneado como imagen digitalizada de este documento. Nos vamos al documento en la bandeja de elaboración, damos clic sobre la fecha del documento, ¿sí? Y nos dirigimos en la sección de las pestañas a la segunda pestaña que dice anexos. En la segunda pestaña que dice anexos, nosotros vamos a dar clic en examinar, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos escaneado el documento, ya sea con otro aplicativo o puede darse el caso también que tengamos un equipo centralizado, ¿sí? Que nos permita escanear el documento y nos mande el correo electrónico. En caso de que sea así, nosotros deberíamos mandarnos el correo electrónico, descargar el documento en nuestra máquina, buscarlo en una ubicación específica de la máquina y seleccionar el documento, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí en la descripción del anexo podría colocar, en caso de que tenga el número de referencia, podría colocarlo y si no, podría colocar, por ejemplo, el asunto, ¿sí? Capacitación de primeros auxilios, por ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el tipo de documento, como es un documento que yo estoy recibiendo por ventanilla, el tipo de documento siempre va a ser un documento físico. En la parte inferior, a la descripción, aquí me pregunta si es que deseo colocar este archivo o este documento como imagen del documento. Sí, esto lo que va a permitir es que cuando el destinatario reciba el documento,
a él como imagen principal de este documento le va a aparecer el documento que nosotros acabamos de escanear, ¿sí? Entonces aquí yo colocaría como imagen del documento. Para grabar el anexo que estamos adjuntando, vamos a dar clic en grabar anexos. ¿Sí? Al dar clic sobre el grabar anexos, recordemos que nuestro documento externo que está registrado, a pesar de que ya tiene un documento, un número de documento oficial, pero como todavía se encuentra en nuestra bandeja de elaboración, el documento que nosotros acabamos de anexar como imagen digitalizada del documento, todavía nosotros podemos editar, ¿sí? Es decir, que yo todavía podría editar el nombre del documento. Por ejemplo, en este caso yo no quiero que sea imagen digitalizada, sino quiero colocar el número, por ejemplo, de documento. ¿Sí? Y podría guardarlo con ese nombre. ¿Sí? En la descripción me va a aparecer la descripción que añadí. El tipo de almacenamiento aquí siempre debe ser físico porque es un documento que estoy recibiendo desde ventanilla, ¿sí? Y aquí yo podría realizar una descarga del mismo para confirmar que en efecto es el documento correcto el que subí, o puedo hacerlo una vista previa, ¿sí? En este caso nosotros cuando digitalicemos el documento siempre deberá estar en formato PDF o en formato de imagen, ¿sí? Para poder realizar la vista previa. En caso de que yo me haya equivocado con el documento adjunto, podría borrarlo. ¿Esto por qué? Porque recordemos que mi documento todavía se encuentra en la bandeja de mi elaboración y puedo realizar todavía modificaciones. Una vez que yo ya despache de la bandeja de mi elaboración, yo ya no voy a poder realizar más modificaciones en el documento. Asimismo, en los anexos, yo podría también colocar más información, porque, por ejemplo, puede darse el caso de que adicional al documento, ya sea un oficio, memorando, carta, lo que sea que me haya llegado, ¿sí? Puede darse el caso de que me llegó otro documento que necesito también se entregue con el oficio o carta, ¿sí? Que prácticamente puede ser un documento adjunto, ¿sí? Que por ejemplo puede ser, me invento, puede ser el listado de, las, de los participantes, puede ser tal vez la ubicación, por ejemplo, de la empresa, ¿sí? O pueden ser otro tipo de documentos que les hayan llegado como anexos al documento que se está recibiendo, ¿sí? En ese caso, también podríamos digitalizarlos, ya sea, como les comentaba, desde el equipo centralizado, o en caso, por ejemplo, puede darse en el caso particular de ustedes, que ustedes sí tienen un escáner conectado directamente o configurado en su equipo, ¿sí? En caso de que ustedes sí tengan configurado un escáner directo en su máquina, ustedes van a tener esta opción que dice digitalizar documento, ¿sí? ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir digitalizar los documentos directo desde el sistema sin tener que utilizar un software externo, ¿sí? Miren, en el caso de que ustedes tengan esa opción de digitalizar el documento y tengan un escáner asociado a su máquina, a ustedes les va a aparecer una ventanita, ¿sí? Para poder escanear el documento. Tenemos la sección que dice opciones de digitalización. En las opciones de digitalización, nosotros vamos a tener aquí la lista de los equipos o escáner que tengamos configurados en nuestra máquina, ¿sí? En este caso seleccionaríamos el que corresponda. Es que nosotros vamos a digitalizar un documento desde el alimentador automático, dejaríamos seleccionado el check. En caso de que nosotros tengamos un alimentador manual, deberíamos quitar el check, ¿sí? En caso de que se requiera mostrar
las opciones propias del escáner para la digitalización, lo pueden hacer dando clic aquí en mostrar más opciones del escáner. Esto permitirá que prácticamente me muestre las opciones del escáner que se encuentra configurado en mi máquina. ¿Sí? Adicional, nosotros tenemos las opciones también para poder escanear. En caso de que no utilice las opciones del escáner, nosotros podemos escanear a blanco y negro, escala de grises, a color. Y también tenemos pues la opción de seleccionar la resolución. La resolución, por defecto a nosotros siempre nos sale una resolución de 100, que digamos que es una resolución bastante óptima para nosotros poder escanear nuestros documentos y que sea bastante legible. Sin embargo, si es que nosotros tenemos un documento, por ejemplo, que ha sido impreso con una calidad de la tinta más baja, nosotros aquí podríamos ir aumentando la resolución. ¿Para qué? Para que el escaneo sea más óptimo, ¿sí? Recordando siempre que cuando nosotros escaneamos y aumentamos la resolución, también aumentará el tamaño del documento que nosotros vamos a escanear. ¿Sí? En caso de que nosotros ya hayamos seleccionado las opciones para el escaneo, simplemente damos clic en el botón naranja que dice digitalizar y esperamos que pues el proceso de escaneo se realice. Bien. En este caso yo escanearía la imagen, ¿sí? Puede darse el caso también que se me pasó, por ejemplo, una hoja de más, se me escanearon 2 veces, se me escaneó una hoja en blanco, ¿sí? Y yo puedo volver a modificar también. Este componente de escaneo a mí también me permite prácticamente modificar el documento que o sea, modificar me refiero a eliminar o cambiar o mover la dirección de las páginas, más no modificar el texto del mismo, ¿sí? Miren, en este caso, digamos que yo me equivoqué y he mandado 2 veces el documento y se me escaneó la hoja con duplicidad, ¿sí? Yo solamente requiero una, no las dos. Entonces yo selecciono la hoja que no requiera y en la parte inferior, miren, yo podría borrar o todas las hojas en caso de que me haya equivocado de documento o borrar únicamente la hoja o la imagen que esté de más, ¿sí? En caso de que yo, por ejemplo, me haya equivocado en la dirección del documento, también asimismo puedo seleccionar y puedo rotar la dirección. Miren, en este caso, como es ahorita un plano, yo no quiero que me salga en la otra dirección, sino así le puedo modificar para que se vea de esta forma mi documento. ¿Sí? Aquí adicional yo podría colocar una descripción. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a poner aquí plano de la ubicación de la empresa solicitante, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que eso me vino adicional en mi documento. ¿Sí? Y aquí igual me dice si es que deseo colocar esta imagen como imagen del documento. En este caso, como yo estoy escaneando un adjunto, yo no voy a colocar este documento como imagen del documento. ¿Sí? Sin embargo, como podemos ver que yo puedo escanear directo desde el sistema, en caso de que yo desee escanearlo, ¿sí? Lo podría hacer. Una vez que ya haya ingresado la información, yo voy a poner aquí grabar archivo. ¿Sí? Y el documento ha sido grabado exitosamente. En caso de que yo tenga más anexos, yo puedo seguir escaneando y puedo ir grabando como anexos a mi documento. En caso de que ya no requiera, simplemente doy clic en cerrar. Y miren lo que sucede. Aquí se me guarda prácticamente el documento que acabo de digitalizar. El nombre del archivo me coloca por defecto como imagen digitalizada. Si es que yo deseo, puedo modificarlo. ¿Sí? Y por ejemplo, yo puedo ponerle aquí
un nombre, ¿sí? Y guardar. Entonces voy a cambiar el nombre del documento que acabo de digitalizar. Tiene una descripción, es un documento físico, ¿sí? Que estoy recibiendo, y este va a ir como anexo, más no como imagen digitalizada del documento, ¿sí? No sé, tal vez hasta ahí, si es que tenemos alguna pregunta, si es que estamos hasta ahí con los pasos. Miren entonces lo que pasaría aquí. El documento que yo coloqué como imagen digitalizada del documento, es el documento que se va a mostrar al destinatario, ¿sí? Como imagen principal del documento, ¿sí? Recordemos que en los anexos este está como imagen digitalizada. ¿Qué es lo idóneo aquí? Que aquí en la imagen digitalizada, el destinatario pueda ver el contenido del documento que nosotros acabamos de recibir o receptar, y que en el pie del documento esté la información de la recepción del documento, ¿sí? Eso sería lo ideal. En este caso, voy a volver a digitalizar un documento para que podamos ver más o menos cómo podría verse el documento con el pie de la recepción, ¿sí? Me voy a dirigir a los anexos, voy a digitalizar un documento. Y mire, en este caso, en este documento, yo imprimí, no sé si está muy legible, ¿sí? Pero aquí, miren, imprimí prácticamente el documento, ¿sí? O la información de la recepción del documento, que dice aquí el nombre de la institución, cuerpo de bomberos, el número de documento que se me generó, la fecha, el registrado por, y para verificar que puede ingresar al sistema con el número de cédula, ¿sí? Bueno, generalmente esto nos va a salir en un espacio que sí tiene un lugar para poder visualizar de mejor manera, ¿sí? En este caso, por efectos de prueba nomás, es que lo vemos así, ¿sí? Si es que es una carta o un oficio lo que estamos recibiendo, generalmente en este espacio de aquí siempre está en blanco, ¿sí? Y pues este documento podría yo colocarlo como imagen del documento. Y en el nombre o en la descripción podría colocar el número de documento que se acaba de recibir, ¿sí? Y dar clic en el botón que dice grabar archivo. ¿Para qué? Para que prácticamente el documento que acabamos de recibir se vea como imagen digitalizada. Miren, ahora voy a regresar a la información del documento y prácticamente lo que se vería es el documento que recibí con la impresión de la recepción, ¿sí? Es prácticamente lo que deberíamos hacer al recibir un documento, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos ya prácticamente registrado toda la documentación que se nos entregó, ¿sí? Ya sea el documento que recibimos y también los anexos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente despachar el documento o enviar
el documento a su destinatario. ¿Cómo lo vamos a hacer? En las acciones, en la parte superior, nosotros tenemos la sexta acción que dice firmar y enviar. A pesar que dice firmar y enviar, nosotros de este documento que estamos receptando en ventanilla no lo vamos a firmar, ¿sí? Lo único que va a hacer esta acción es enviar el documento a su destinatario, ¿sí? En este caso, el destinatario de mi documento es el ingeniero Carlos Cisalema, ¿sí? Es decir, que a él este documento le va a llegar a su bandeja de recibidos, ¿sí? Entonces, por favor, para mandar nuestro documento que estamos elaborando, vamos a dar clic en la sexta acción que dice firmar y enviar, ¿sí? Se despacha el documento recibido para su gestión, ¿sí? Y damos clic en aceptar. Ingresamos un comentario. Siempre en cualquier acción que nosotros ejecutemos en el sistema, nos va a pedir el ingreso de un comentario. Una vez que nosotros hayamos ingresado el comentario, vamos a dar clic en aceptar, ¿sí? El documento ha sido enviado a su destinatario, ¿sí? Y también cuando nosotros realicemos una acción en el sistema, siempre nos va a devolver un breve resumen de la acción realizada, ¿sí? Entonces se ha enviado el documento al destinatario, ¿sí? Y el número de documento. Colocamos aceptar, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ver el destinatario este documento y a dónde se fue? Si es que nosotros damos clic sobre nuestra bandeja de elaboración, nosotros podemos ver que el documento que acabamos de recibir ya no se encuentra en esta bandeja. ¿En dónde está el documento que acabamos de registrar? El documento que acabamos de registrar se encuentra en nuestra bandeja de enviados, ¿sí? Si nos dirigimos a la bandeja de enviados, nosotros vamos a tener aquí el documento que acabamos de enviar y que acabamos de recibir, ¿sí? Miren, si le damos clic sobre la fecha del documento, nosotros vamos a ingresar a la información general. Vamos a ver que el sistema ya ha asignado un número de trámite, ¿sí? Y que como vista principal está el documento que dejamos como imagen digitalizada. Si nosotros nos dirigimos a la sección de anexos, podemos ver que la información de los anexos ya no podemos modificar. Recordemos que esta información únicamente podíamos modificar mientras nuestro documento se encontraba en la bandeja de en elaboración. Habíamos comentado que una vez que nosotros hayamos ya despachado prácticamente el documento o hayamos ya mandado a sus destinatarios, nosotros ya no vamos a poder realizar ninguna modificación, ¿sí? Ya no se puede modificar nada del documento. En este momento, como estamos igual en ambiente de pruebas, yo voy a buscar aquí el número de cédula, ¿sí? Del destinatario. Voy a salir el usuario de Silvia Velasco y como les digo, solamente porque estamos en ambiente capacitación, voy a tratar de ingresar con el usuario del ingeniero Carlos. Miren aquí lo que vamos a ver. Es así como recibirían los destinatarios los documentos. Miren, el documento externo que nosotros acabamos de recibir, ¿sí? Ya lo tiene el ingeniero Carlos Isalema en su bandeja de recibidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él era el destinatario de este documento.
Si es que él ingresa al documento, él aquí va a ver la información del documento, va a ver el documento que se escaneó, se digitalizó con la recepción del mismo, ¿sí? En la sección de anexos, él va a poder ver asimismo toda la documentación que nosotros hayamos colocado como anexos al documento, ¿sí? Y asimismo, él puede ver el recorrido, ¿sí? Si ustedes se dirigen al recorrido del documento externo que se acaba de enviar, ustedes pueden ver que su documento tiene otro recorrido, ¿sí? A diferencia del recorrido que puede visualizar el destinatario, ¿sí? Miren, aquí está desde que se despacha el documento para, ¿sí? Recibido para su gestión, que prácticamente es desde que nosotros realizamos el despacho de nuestra bandeja de elaboración, ¿sí? No sé si es que tal vez hasta ahí alguna duda, alguna consulta, algo que se les pueda aclarar acerca de la recepción de los documentos. Voy a salir del usuario del ingeniero Carlos. Voy a ingresar con mi usuario como personal de la bandeja de entrada, ¿sí? Y miren, adicional también tenemos, eh, en caso de que, por ejemplo, cuando yo recibí el documento, me hayan dejado, por ejemplo, un CD, me hayan dejado, por ejemplo, un documento que fue extenso, que puede tener unas 50, 60 hojas y probablemente no lo puedo escanear y voy a hacer la entrega únicamente física, no le voy a subir al sistema. También se puede hacer, pero para hacer esto, nosotros vamos a tener un documento de respaldo de que adicional a la información que se acaba de enviar ya digitalizada, nosotros también vamos a hacer la entrega de información o documentación física, ¿sí? ¿Eso cómo haríamos? Nuestro documento, como ya despachamos y ya está en el destinatario, nosotros recordemos que tenemos que encontrarlo en la bandeja de enviados, ¿sí? Nos dirigimos a la bandeja de enviados y tenemos aquí, ingresamos por la fecha del documento. Tenemos la información general, la vista previa y en la parte superior, donde nosotros tenemos las acciones, nosotros tenemos una acción que es la quinta acción que nos dice dar físico, ¿sí? Si es que nosotros le damos clic sobre esa opción, nos va a salir aquí el área en la que nosotros estamos, ¿sí? El usuario, tendríamos que buscar aquí a quien vamos a entregar la información. En este caso, déjenme ver en qué área se encuentra el señor Carlos. Estaba en la gestión de prevención, ¿sí? Entonces me dirijo a enviados, ingreso por la fecha del documento, doy clic sobre la quinta acción que dice dar físico, busco aquí la gestión de prevención, ¿sí? El área a la que fue, al área a la que pertenece el destinatario. Le busco aquí. No me salió. Tal vez no estoy en el área que corresponde, pero aquí debería aparecernos la persona a quien nosotros vamos a entregar la documentación física, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, voy a poner, ay, aquí está, perdón, muchas gracias. Aquí voy a poner a la persona a quien va dirigida la documentación o a quien voy a entregar, ¿sí? Y aquí podría yo colocar el nombre del responsable del traslado. En este caso puede ser
que la misma persona que recibió el documento sea quien le entrega personalmente la documentación física, ¿sí? Pero puede darse el caso que, por ejemplo, en las instituciones muchas veces está bastante distante o tenemos algún personal que nos puede ayudar pues con la entrega de la documentación, puede ser el mensajero o alguien que se encargue del traslado de la documentación. Podríamos aquí poner, por ejemplo, Juan Pérez, ¿sí? O Juan Flores, por ejemplo, como ha estado aquí, ¿sí? Yo puedo poner aquí el nombre en caso de que sea otra persona la que trasladó. Y si no, pues colocaría mi propio nombre, ¿no? En caso de que yo sea la misma persona que acaba de entregar el documento. O lo que tengamos que entregar, sí. Por ejemplo, miren aquí en el estado de la documentación, nosotros podemos poner si es que fue bueno, si es que es regular o mala, porque sí puede darse el caso, ¿no es cierto? Que nos llegó en malas condiciones, ¿sí? O regular. En este caso le voy a colocar como bueno. En el comentario yo prácticamente voy a colocar a detalle lo que estoy entregando. Por ejemplo, podría colocar yo, se entrega informe de 40 páginas. Recibí con información de la capacitación, ¿sí? Entonces yo ahí pondría a detalle qué es lo que estoy entregando o qué es lo que voy a entregar, ¿sí? En caso de que yo coloque ya ahí mi comentario, voy a dar clic en aceptar. Vamos a ver qué sucede. Cuando dé clic en aceptar, lo que va a suceder es que se me va a generar un documento de traspaso de documentos físicos, que prácticamente esto sería un respaldo para nosotros, ¿sí? Como no pudimos subir o digitalizar esa información, probablemente porque era muy grande, muy extenso, ¿sí? Sin embargo, yo voy a tener un documento en el que me respalde que yo entregué información adicional que no conste en el sistema o que no pude subir en el sistema, pero que sí la entregué a su destinatario, ¿sí? Entonces, miren aquí lo que me sale la información del documento, el número de documento, el número de referencia del documento externo en caso de que lo tenga, el nombre del remitente del documento, el asunto que se había ingresado, quién fue la persona que registró el documento y las fechas y hora, ¿sí? De creación y de envío. Miren, esta es la creación cuando registré yo, cuando di clic en aceptar, ¿sí? Y guardé y me salió la ventallita de impresión de ticket, prácticamente es de esta fecha y hora. Y el envío prácticamente, en cambio, cuando yo despaché el documento de mi bandeja en elaboración, ¿sí? Cuando yo ya despaché el documento a su destinatario. La información del traspaso, prácticamente aquí me dice a quién estoy enviando, a qué departamento, quién es la persona que va a recibir la información, la fecha y hora de entrega, ¿sí? Y quién es la persona que envió, el área a la que pertenece la persona que va a hacer el envío, el nombre de la persona que realiza el envío, el responsable del traslado, que puede ser, como les comentaba, otra persona, un tercero, ¿sí? Y qué es lo que se entrega, ¿sí? Por eso les comentaba ahí que en el comentario nosotros deberíamos colocar la información detallada de lo que se va a entregar, porque prácticamente este va a ser mi respaldo de lo que yo acabo de entregar de forma física, que no se va a ver reflejado o registrado en el sistema. Adicional aquí, yo voy a tener las firmas de cada uno de los responsables o participantes en el traslado físico, ¿sí? En caso de que las tres personas sean diferentes, pues cada una deberá tener su documento de respaldo, ¿sí? En este caso, el documento debe ser firmado por la persona que recibe la información, por la persona que envía y por el responsable del traslado, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, yo por A o B circunstancias se me haya cerrado ese documento del traspaso físico, ¿sí? Y lo requiera, ¿sí? Lo que podemos hacer es retornar a la bandeja de enviados e ingresar al documento, ¿sí? ¿En dónde puedo yo volver a imprimir ese documento de traspaso físico? Ese documento
lo puedo ver en el recorrido del documento. Miren, en el recorrido de su documento, del documento que se encuentra en la bandeja de enviados, aquí tienen prácticamente todo lo que se ha realizado, desde que guardamos por primera vez la información del documento, ¿sí? Mire, tenemos aquí que se han añadido adjuntos, que se ha modificado información de los adjuntos, ¿sí? Y aquí tenemos este documento que dice ver traspaso de documento físico. Entonces, si yo requiero volver a obtener ese documento, simplemente doy clic aquí y se me abrirá nuevamente el documento con la información requerida, ¿sí? No sé si es que tal vez hasta ahí todos estamos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta adicional? No, continuamos. Ya. Acá también tenemos otras opciones. A ver, tengo una pregunta que me dice que si se podría cargar el documento al expediente para tener de respaldo con firmas electrónicas. Mm, eso no lo entiendo. Ah, el documento de traspaso de documento físico sí puede tener firmas electrónicas. En este caso todavía no lo hemos pensado así. ¿Por qué? Porque como es es un documento para traspaso físico, eh, prácticamente yo voy a tener, en este caso, por ejemplo, el responsable del traslado podría ser que no tenga firma electrónica, ¿sí? Y no puedo yo tener combinación de documentos firmados. Por ejemplo, no puedo tener un documento con una firma física y las otras dos firmas con firma electrónica, ¿sí? Puede darse el caso. Entonces, por eso es que no tenemos así el documento del traspaso físico. Se podría, inclusive usted podría escanear, eso sí se podría hacer. Por ejemplo, el documento físico, digamos que yo lo voy a imprimir ya, me voy acá, lo imprimo, ¿sí? Veamos. Lo mando a imprimir, lo imprimo una sola vez, podría ser, ¿no es cierto? Para evitarnos la impresión de varias formas. Podría darse el caso, ¿sí? Si es que alguna de las personas requiere el documento físico, pues deberíamos entregarlo. Pero, como me dicen, también podría ser parte o como respaldo, ¿no es cierto? Yo hago la impresión del documento. Déjenme ver. Debería recoger todas las firmas una vez que el documento esté pues plasmado aquí todas las firmas. Podría yo asimismo escanearlo y también podría colocarlo como adjunto. Podría inclusive esta acción hacerla antes de que se realice el envío o podría, por ejemplo, hacerla posterior al envío. Igual puedo yo seguir anexando documentos. La diferencia va a ser que cuando yo anexe un documento posterior al envío, ese documento yo ya no voy a poder modificarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que una vez que nuestro documento ya sale de nuestra bandeja de enviados, yo ya no le podría modificar.
¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, retorno a la bandeja de enviados, ¿sí? Me puedo ir aquí a los anexos y, por ejemplo, yo podría digitalizar, que es prácticamente lo que me están consultando, si es que yo puedo ese de traspaso físico hacerlo como parte también del documento, ¿sí? Voy a digitalizar el documento y una vez que yo ya lo haya impreso y haya recibido o ya tenga ese documento con todas las firmas de responsabilidad, ¿sí? Miren, yo podría escanearlo, ¿sí? Y aquí voy a tener el documento de traspaso físico con la información que se ha entregado, la descripción o el comentario que se colocó y pues debería estar con las firmas de los participantes, ¿sí? Y aquí yo le podría poner un comentario, ¿sí? Traspaso de documentos físicos. Y le pongo grabar al archivo. Se grabó, cierro. Miren aquí lo que va a pasar. Una vez que yo ya envié el documento, como les comentaba, yo podría seguir subiendo anexos, pero la diferencia es que yo ya no los puedo modificar, ¿sí? Es decir, que este documento ya va a quedar plasmado aquí. Miren, en la vista previa va a estar aquí el documento, ¿sí? Del traspaso físico y con las firmas físicas de los responsables. Entonces, sí, ese documento del traspaso físico también podría ser parte de los anexos del documento que acabo de enviar, ¿sí? Por ejemplo, si yo salgo de aquí e ingresamos con el usuario del ingeniero Cisalema, ¿sí? Él va a ver en su documento, miren aquí ya ha recibido otro documento, si el otro documento que estábamos elaborando, él va a ingresar y en los anexos él ya va a tener aquí también disponible el documento que acabamos de digitalizar del traspaso físico. No sé si es que tal vez ahí está solventada la duda. Acabo de salir del usuario. Sí, muchas gracias. Acabo de salir del usuario del ingeniero, sí, e ingresé nuevamente con el usuario de Silvia Velasco. Sí, entonces sí podemos hacer también esto en el sistema si nos permite. Asimismo, en la sección de la bandeja de entrada, nosotros tenemos también otro camino, podemos decir, para poder digitalizar nuestro documento. ¿En caso de qué? En caso de que yo no haya digitalizado aún el documento y, por ejemplo, se despachó o lo envié, pero me olvidé de digitalizar el documento, ¿sí? De todos modos, yo lo puedo buscar desde esta opción, ¿sí? Miren aquí, lo que puedo hacer es, aquí me salen algunos documentos, me salen todos los documentos que no tengan una imagen o que dependan de estos filtros. Por ejemplo, aquí me sale con el filtro de rango de fechas. Por ejemplo, y aquí voy a coger únicamente los documentos que se han elaborado el día de hoy y que se han hecho, ¿sí?, por el área de gestión de operaciones y que el usuario sea Velasco Silvia y que probablemente sean únicamente documentos externos. Yo puedo aquí filtrar la información y voy a poner buscar. Veamos si me aparecen las coincidencias. Sí. Ahorita ya no lo tengo, ¿no? El área está en prevención. ¿Por qué? Porque ya llegó a su destinatario. Y el destinatario es el ingeniero Cisalema. Por eso no me aparecen los documentos. Sí. Aquí debería buscar. Si es que pongo el número del documento, aquí me va a pedir exactamente qué es el número de documento que estoy buscando. Sí.
Por eso no me aparecen más documentos. Vamos a ver otro documento. Bueno, veamos qué sucede con esos filtros. ¿Sí? Ah, es que no me aparece. ¿Por qué? Porque ese documento es un documento externo que ya está asociado a una imagen, ¿sí? Aquí únicamente me van a salir los documentos externos que no tengan asociados una imagen. Miren, en este caso voy a hacer el registro de otro documento, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo le puedo asociar a un mismo trámite. Digamos que el señor que me dejó el documento me hace una insistencia, ¿sí? Y me viene a dejar otro número de documento. Yo aquí puedo buscar el remitente, el nombre o parte del nombre del remitente y asociarlo al mismo trámite. ¿Cómo lo asocio al mismo trámite? Seleccionando, buscando aquí y aquí en donde está titilando, yo doy clic en el visto. Y miren, aquí me va a asociar al número de trámite existente. En el buscar de para, lo que tendría que hacer es solicitarle su número de cédula, buscarlo, ¿sí? Y no olvidarnos de cambiar aquí que debe ser un ciudadano, ¿sí? Porque yo estoy recibiendo un documento externo. Le doy clic en buscar y si es que ya tengo el usuario registrado, le voy a colocar como D. Y como para, le voy a colocar ay, aquí. ¿Por qué no me sale? Porque no cambié la parte de arriba, ¿sí? Aquí le voy a localizar al ingeniero Cisalema como servidor o como parte de la institución y le voy a colocar como para, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a colocar nuevamente un número de referencia y aquí le colocaría un asunto. Insistencia a pedido de capacitación, ¿sí? Le pongo un breve resumen. Le pongo mi palabra clave que tenía para estos documentos, ¿sí? Y voy a poner aceptar, ¿sí? Hacemos la impresión del comprobante, hacemos lo que hicimos anteriormente, imprimimos el documento, ¿sí? Y desde ahí mismo o desde la bandeja de en elaboración, lo que voy a hacer es coger y enviar, ¿sí? Se despacha para su gestión y trámite correspondiente, ¿sí? Aceptar y aceptar. Se fue. El documento se fue, pero ¿qué pasó? Le llegó a su destinatario, pero como podemos ver, el documento no tiene la imagen digitalizada, ¿sí? Es decir, que me llegó sin el escaneo del documento que acabo de recibir, ¿sí? Entonces ahí me va a funcionar esta opción. Y aquí, mire, ahí sí me va a aparecer el documento que acabo de recibir, ¿sí? Y que no tiene una imagen asociada. ¿Cómo me doy cuenta que no tiene una imagen asociada? Miren, este visto de aquí, los que tienen imagen asociada, tienen ese vistito verde, ¿sí? Y los documentos que no tienen una imagen asociada, no tienen el visto, ¿sí? Entonces a estos documentos les hace falta la imagen. Y aquí prácticamente lo que yo debería hacer es dar clic sobre el botón que dice asociar imagen, seleccionar el documento que se necesita, ¿sí? Aquí
en la lista y dar clic sobre asociar imagen. Y ahí prácticamente voy a poder asociar el documento, ya sea buscándolo desde la ubicación de mi máquina o escaneando desde el componente de digitalización. ¿Sí? Ese sería otro camino, por ejemplo, en caso de que yo no haya asociado la imagen al documento que ya se despachó. ¿Sí? Asimismo, también tenemos la opción de cargar anexos, que es similar. En caso de que yo ya haya despachado o pues yo ya haya mandado y se me olvidó colocar algún anexo, ¿sí? Que probablemente yo ya lo digitalicé todo, pero me olvidé de colocarlo, ¿sí? Entonces, asimismo, yo puedo buscar el documento y seleccionar el documento y dar clic en cargar anexos, ¿sí? Y también retorno a la pestaña de los anexos. ¿Para qué? Para poder cargar aquí anexos adicionales, ¿sí? O poder descargar. Miren aquí también la opción que tenemos. ¿Sí? Miren aquí me dice que no tengo el permiso suficiente para poder visualizar todos los documentos, ¿sí? Aquí en caso de que nosotros no podamos hacer por esta vía, ¿sí? Deberíamos irnos a la bandeja de enviados, ¿sí? Ingresar al documento y anexar los documentos que nos hayan faltado, ¿sí? En caso de que no tenga los permisos suficientes para poder registrar los anexos desde esta opción, ¿sí? Adicional que se va a tener. Mm, a ver, veamos si es que les puedo mostrar esto. No, no me están llegando, no les puedo mostrar. No me está llegando ahorita, no está activado para que lleguen las notificaciones de correo, ¿sí? Miren, aquí nosotros adicional vamos a tener una bandeja de documentos ciudadanos. ¿Esta bandeja para qué nos va a servir? En el caso de que la institución pueda recibir mediante interconexión documentos de otras instituciones o que los ciudadanos que tienen una firma electrónica puedan enviar documentos directos a la máxima autoridad de la institución. Toda esa documentación, como va a ser documentación externa, a ustedes les va a llegar a esta bandeja, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí o qué es lo que van a tener en esta bandeja? Aquí van a tener una lista de documentos recibidos, ¿sí? Para la máxima autoridad o para las personas que ustedes me habían comentado, por ejemplo, para el director de talento humano, para el director de prevención, ¿sí? Pero documentos que han sido firmados electrónicamente y que han llegado directamente a la institución. El hecho de que desde otra institución me puedan enviar directamente documentos a las autoridades de nuestra institución no quiere decir que les va a llegar directo a su bandeja de recibidos, ¿sí? Estos documentos que lleguen de otras instituciones van a llegar siempre a esta bandeja de documentos ciudadanos, ¿sí? Y lo que nosotros como bandeja de entrada vamos a tener que hacer es prácticamente despachar. Si es que aquí yo tengo 5 documentos, que por ejemplo el uno está dirigido al director de prevención, el otro está dirigido al director de talento humano y el otro está dirigido a la máxima autoridad, entonces nosotros tenemos que revisarlos y despacharlos de manera similar al despacho que hicimos desde la bandeja de elaboración, es decir, para que llegue directamente ya al destinatario, ¿sí? Entonces aquí nosotros podríamos enviar, comentar o probablemente anular un documento en caso de que haya llegado equivocadamente o que no corresponda, ¿sí?
pero lo que generalmente se va a hacer en esta bandeja es remitir o despachar el documento que se encuentra en esta bandeja de manera definitiva al destinatario, es decir, que es una bandeja como de stand-by, ¿sí? Que voy a tener aquí yo toda la documentación previo a la recepción del destinatario final. Esa es la información que vamos a tener en esta bandeja de documentos ciudadanos. No sé, tal vez si es que hasta ahí tenemos alguna consulta. Asimismo, si nosotros queremos localizar algún documento que hayamos registrado, asimismo podemos buscarlo desde la búsqueda avanzada, que prácticamente en la búsqueda avanzada vamos a tener, miren, todos los documentos que se hayan registrado. Yo aquí únicamente puse parte del número del documento. Quería que se me muestren solo los documentos externos, o también acá puedo yo cambiar el filtro, ¿sí? Miren aquí, puedo seleccionar que me busque únicamente documentos externos y me mostrará solamente la información encontrada en este rango de fechas. Asimismo, nosotros aquí podremos ingresar a la información y dependerá mucho de los permisos que tengamos para poder ver la información del documento, ¿sí? Por ejemplo, en este documento, miren, que fue recibido, ¿sí? Por otra área, miren, yo no puedo ver, lo único que puedo ver es la información general, ¿sí? Y el recorrido para ver quién es la persona que lo tiene, ¿sí? Y quién ha sido el destinatario. ¿Sí? Entonces, miren, aquí podemos ver que si es que yo ingreso en cambio al documento que pertenece a mi área y que fue el que yo registré, si es que yo ingreso, yo ahí sí puedo ver más información, ¿sí? Miren, inclusive en este que tenía la imagen asociada, puedo ver hasta la imagen. Esto también es respecto a la seguridad de lo que les comentaba. A pesar de que yo puedo ver el número de documentos, sí, y la información de cuál es el usuario actual y cuál es el usuario destino, sí, de quién se ha recibido. Sin embargo, yo no puedo ver el documento, sí. El único que va a poder ver es la persona que registró y el destinatario, nadie más. Y bueno, el remitente en caso de que el ciudadano pueda ingresar al sistema para revisar y dar seguimiento a su documentación que acaba de dejar en la institución. Asimismo, aquí podemos ver que el sistema nos ha entregado o nos ha registrado un número de trámite. Miren, por ejemplo, yo aquí hice 2 registros, ¿no es cierto? En el mismo número de trámite. Entonces, miren, yo aquí puedo dar clic sobre el número de trámite. Vamos a ver la información general del trámite, ¿sí? Más no del documento, sino del trámite. Asimismo, el historial del trámite o expediente y todos los documentos que estén asociados al mismo trámite. Miren, yo aquí tengo el primer documento que se recibió como solicitud para la capacitación y la insistencia, ¿sí? Que fue el segundo documento que se registró. Adicional, en la pestaña de archivos, nosotros aquí también vamos a tener cada uno de los documentos, ¿sí? Y con sus respectivos anexos, en caso de que los tenga. En las últimas 2 columnas nosotros podemos hacer una vista previa de los documentos, ¿sí? O también podemos descargarlo. Y asimismo podría realizar la descarga de todos los documentos que pertenecen al mismo trámite, ¿sí? Y los cuales yo puedo ver aquí. Eso con respecto a las opciones de búsqueda en caso de que nosotros necesitemos localizar algún documento que hayamos recibido, ¿sí? Y podemos ver aquí la información, quién lo tiene y en el estado en el que se encuentra. En caso de que no haya pues más consultas, más dudas acerca del tema, pues prácticamente eso sería lo que corresponde
a la bandeja de entrada, ¿sí? Y a la recepción de documentos. Tal vez algo adicional que les pueda ayudar, que les pueda, tal vez alguna aclaración que se requiera hacer. En caso de que no haya más preguntas, más dudas, pues les agradezco mucho por su participación, ¿sí? Ok, de todos modos, en caso de que nosotros tengamos alguna duda, ¿sí? En la parte superior nosotros tenemos un botón que dice ayuda, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos disponibles manuales del sistema. Tenemos manuales en línea y también tenemos disponible el manual de registro de documentos externos que está en formato PDF, que puede ser descargado, ¿sí? En caso de que se tenga dudas. Asimismo, nuestra ayuda, pues, o el soporte de primera mano a nivel institucional va a ser el ingeniero William Silva, ¿sí? De todos modos, a pesar de que él va a estar de primera mano, en caso de que se requiera, pues, algo adicional, nosotros también vamos a estar aquí para apoyarles en todo, para que prácticamente la salida a producción de este sistema, pues, sea todo un éxito. Les agradezco mucho, que tengan una buena tarde.